Buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por conectarse a esta charla a la que le hemos convocado para tener un diálogo con amigos periodistas en el marco del curso de Comunicación Estratégica para el Desarrollo Territorial que estamos desarrollando desde la Red para el Desarrollo Territorial, la Red DT, con apoyo de la Hans-Seidel Stiftung y la Fundación FOR. El objetivo de este conversatorio con periodistas es que nos puedan ayudar con recomendaciones, con consejos para cómo elevar el mensaje y los esfuerzos de comunicación que estamos realizando desde los diferentes espacios en los que trabaja cada una y cada uno de nosotros. Recuerden que quienes han estado participando en los cursos de comunicación que hemos realizado, hemos aprendido algo muy importante, que es necesario planificar para comunicar, y también es necesario crear mensajes que permitan comunicar de mejor manera el trabajo, los proyectos, los programas que estamos ejecutando. Este día, la idea es hablar con un par de colegas que están al día, diariamente en los medios de comunicación para que nos puedan dar algunas recomendaciones de cómo elevar ese trabajo y esos mensajes que estamos haciendo diariamente en nuestro quehacer, cómo elevar esos mensajes hacia los medios de comunicación y algunas recomendaciones de cómo prepararnos ante esto. Queremos darle la bienvenida a dos colegas bastante conocidas y conocidos por ustedes. Wendy Monterrosa nos va a estar acompañando. Wendy es conductora de teleprensa de Canal 33 y directora del medio digital Voz Pública. Entonces, también cuenta con 17 años de experiencia conduciendo programas de televisión y 7 años conduciendo entrevistas. Wendy también tiene un máster en comunicación corporativa en la Universidad de Barcelona, en España. Además, ha cursado diferentes diplomados en periodismos de datos, comunicación, marketing político y periodismo económico. Wendy, buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos en este conversatorio al que le hemos invitado. Buenos días, Enrique, ¿cómo está? Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por invitarme a esta charla. Bienvenida. También le damos la bienvenida a Carlos Monterrosa. Él es profesor universitario del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Es conductor del programa de opinión 8 en punto en Canal 33. Es internacionalista por la Universidad del Salvador y politólogo por la UCA. Ejerce la docencia universitaria desde el año 2009. Cuenta con experiencia como director de procesos de graduación, gestión de programas de posgrado y es miembro de equipos de investigaciones académicas. Desde el año 2015 a la actualidad ha sido entrevistador en programas de opinión de televisión y entre 2010 y 2018 ha sido conductor del programa radiofónico Abriendo Puertas de YesUCA. Carlos, bienvenido a nuestro conversatorio. Buenos días, gracias por la invitación, Enrique. Un gusto compartir con Wendy y compartir con todos ustedes en este espacio que será muy interesante y creo que muy enriquecedor para todos y todas. Es un gusto conocerles. Perfecto, muchas gracias. Entonces, quiero comentarles la dinámica de este conversatorio. Primero vamos a escuchar la charla de Wendy, luego vamos a escuchar la charla de Carlos. Posteriormente les vamos a pedir que abran sus cámaras porque siempre nos tomamos una foto de grupo en estos conversatorios que tenemos. Y luego de la foto de grupo vamos a abrir el espacio para preguntas que puedan tener para nuestros invitados de este día. Así de que sin más, le damos la bienvenida nuevamente a Carlos y a Wendy y comenzamos escuchando la intervención de Wendy. Bienvenida, Wendy. Gracias. Perfecto, voy a compartirles ahorita una presentación sencilla que he preparado para todos y todas en aras de darles algunas pinceladas, algunos tips o consejos que pues les puede servir. Algunos quizás lo pueden ya conocer, otros pues puede ser que no, pero igual lo importante es enriquecer de mejor manera esta conversación y al final vamos a tener, por supuesto, el bloque de preguntas. Algunos tips de comunicación estratégica y también claves para poder mejorar la relación entre los comunicadores y los periodistas. Este es un aspecto fundamental porque es una relación necesaria, querramos o no. Tenemos que tener una excelente, no buena, excelente comunicación entre
los comunicadores, ya sea instituciones, organizaciones, empresas y la prensa. Ambos nos necesitamos, eso es importante saberlo y asimilarlo, y por supuesto que nos complementamos. La prensa necesita, por supuesto, de la información oficial de las instituciones, de organizaciones, y estas necesitan también de la cobertura de la prensa. Es un principio básico que, por supuesto, que todos ya lo sabemos, pero hay unos elementos y aspectos que son importantes poderlos destacar y que a veces se nos olvidan. Y es que basada en esta relación, que debe ser una relación cercana, constante, una excelente relación, hay unos principios que son básicos sobre todo esto. Primero, estamos bajo la construcción de la necesidad de tener una relación en confianza, y para tener una relación en confianza necesitamos ser honestos, por ejemplo, desde las oficinas de comunicaciones, de organizaciones, de empresas con la prensa, tener comprensión sobre el trabajo que realizan los periodistas y la prensa, tener también aspectos de colaboración, decir trabajo en equipo, respeto mutuo, por supuesto. Nosotros no podemos esperar en tener una buena relación con alguien, con nadie en general, si no lo respetamos. Y otro aspecto fundamental es el lado humano. Yo aquí quisiera destacar un elemento que me parece muy importante cuando hablamos de tener cercanía o relación con, desde los medios de comunicación hacia las oficinas, por ejemplo, de comunicaciones de diferentes organizaciones y viceversa. Si nosotros estamos, por ejemplo, dirigiendo una oficina de comunicaciones de alguna organización, de alguna institución sobre todo, es vital que tengamos una relación cercana, pero con relación cercana no me estoy refiriendo solamente a poner un correo electrónico, a llamarle a alguien por teléfono o ponerle un mensaje en WhatsApp. Es necesario tener una relación fuerte, una relación donde pues los comunicadores busquen a los periodistas, busquen a la prensa. Un jefe de comunicaciones tiene que reunirse constantemente con los jefes editores, con los jefes de prensa, por ejemplo, y tener una relación cercana que incluso podría ir mucho más allá de una relación de trabajo. Es decir, no con esto me refiero a establecer necesariamente una relación de amistad, pero sí una relación donde se construya esa confianza y no necesariamente estar siempre hablando de cuestiones de trabajo, pero sí es importante conocer qué quiere la prensa, qué buscan los periodistas, por ejemplo, de mi institución y de la información que yo, por supuesto, manejo. Y este aspecto es importante porque muchas veces, y se lo digo con toda honestidad, a mí me pasa mucho, por ejemplo, yo busco información en diferentes instituciones, con diferentes organizaciones, y me enfrento con algo que es muy frecuente, lamentablemente, donde pues hay prácticamente un bloqueo de esa información. Hay comunicadores que no contestan los correos electrónicos, que no contestan los mensajes en WhatsApp, que no contestan llamadas, o de repente pues te dejan en visto o no te mandan la información, te dicen que te van a enviar una información en específico y no es así. Y entonces lo que pasa aquí es que se están cerrando prácticamente los canales de comunicación necesaria que deberíamos de establecer con la prensa. Aquí hay otros aspectos que me parecen también importantes destacar. No basta el trato amable. Evidentemente tenemos que tener un trato amable, con respeto, con comprensión, principios que ya veíamos antes, pero si pueden ser. Ok, gracias. Como les decía, es clave entender el trabajo de la otra persona. Es decir, yo como comunicador institucional tengo que ponerme en la piel del periodista y entender lo que el periodista quiere, lo que el periodista necesita. Nosotros como comunicadores, si nos ponemos de este punto, porque ustedes están, digamos, de ese lado, como comunicadores de instituciones, desean trabajar en esta área. De mi computadora. Ok. O desean trabajar en esta área, tenemos que tener en cuenta también que debemos ser fuente de información y no una barrera. Debemos ser facilitadores de toda la información que sea de interés. Y otro aspecto que es importante, no podemos pretender que toda la información que nosotros tengamos va a ser de interés para la prensa. Es importante, por ejemplo, en el establecimiento de esas relaciones con los periodistas,
saber que no todas las relaciones con los periodistas van a ser iguales, que no todos los medios tienen los mismos intereses, ni las mismas necesidades de información. Entonces, tampoco podemos pretender generar una sola masa de información y distribuirla. Tenemos que hacerlo prácticamente de manera personal para que eso sea eficaz, basada en entender cuáles son las necesidades de información, cómo son los periodistas, cómo son los medios. No es lo mismo la necesidad que tenga, por ejemplo, un periódico digital, la necesidad de información, que la que tenga un medio de televisión o una radio. Entonces, basándonos en esos aspectos de quiénes son los medios, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cómo son, cuáles son sus intereses, cuál es su naturaleza, cuál es su línea, basado en eso, nosotros vamos a ser capaces de poder construir una relación prácticamente personalizada para cada medio y así brindarle la información, los datos, el contenido que ellos necesiten. Otro punto importantísimo que es importante destacar es que hay que ofrecer un contenido relevante y de calidad. Y aquí es importante también aprender a diferenciar desde las oficinas de comunicación qué es información vinculada más a propaganda y qué es información de verdad. No es lo mismo, por ejemplo, un contenido basado más en publicidad, en propaganda, en hacer ver bien a mi institución, que sea información noticiosa, relevante. ¿Y qué busca la prensa? Pues precisamente eso. Otro aspecto importante es contar una historia, es decir, ¿qué es lo que están buscando los periodistas? ¿Qué están buscando los medios? Historias. Entonces, aquí es importante que desde las oficinas de comunicación se trabaje en ese punto. Entre mejor preparados nosotros demos la información a los periodistas, a las salas de prensa, esa información va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que entender que nos estamos enfrentando a una cuestión donde todos los días las salas de prensa, los periodistas recibimos una cantidad de información, de correos, de WhatsApp, de llamadas con información por doquier, y es ahí donde nosotros, donde los periodistas pues seleccionan la información que sea precisamente más relevante, que tenga sustancia, que sea un contenido atractivo, que sea un contenido pues que tenga impacto, que conecte con la audiencia, que sea de interés, lógicamente. Entonces, si nosotros estamos construyendo una información que no tenga, digamos, estos perfiles o estos parámetros necesarios para que la prensa le ponga interés, nuestro boletín de prensa, nuestra información, nuestro contenido va a pasar como pasan muchos otros. Así que es importante tener este punto bien claro. Otro elemento es ser autocrítico. Si la autocrítica, pues ¿cómo se hace? Bueno, es decir, ser honestos con uno mismo y saber que la información que tengo tiene elementos noticiosos, relevantes, importantes, o no los tiene. Yo creo que desde ahí es importante hacer, digamos, ese ejercicio para poder construir una información donde pues la prensa en general pueda dar cobertura. Hay también otros elementos que quería compartir con ustedes y es cómo saber manejar la crisis y por qué me gusta hablar sobre crisis en todo este tema del manejo entre la relación de los periodistas y los comunicadores. Bueno, porque solo si tenemos una buena relación con la prensa, podemos manejar de mejor manera las crisis. Las crisis nos van a venir de todos lados, hay crisis que vienen hasta unidas, nadie puede predecir las crisis definitivamente, nadie las puede parar, pero sí las podemos controlar y depende cómo nosotros nos manejemos, primero en la comunicación interna y luego en la comunicación externa, por supuesto, aquellos elementos que son importantes fortalecer, vamos a tener un mejor control de las crisis. Y aquí pues yo pongo un aspecto que a mí me gusta también siempre destacar y es que tenemos que alejarnos completamente de la técnica del avestruz. Me imagino que ustedes ya saben cuál es la técnica del avestruz. Es cuando nos enfrentamos a tener que dar una mala noticia, a una crisis, a un evento adverso, pues es bastante frecuente que muchas oficinas de comunicaciones, de instituciones, de organizaciones o de empresas, lo que hagan es callarse y no decir absolutamente nada y meter la cabeza bajo la tierra. Eso es un elemento que no es conveniente para poder manejar mejor la crisis.
Es importante salir, por supuesto, prepararse antes. De hecho, pues todas las oficinas de comunicaciones tendrían que tener un plan de comunicación que puede irse adaptando, pero en una crisis no podemos dejar de decir las cosas. Y esto es algo tan común que vemos no solamente en la parte de instituciones gubernamentales, sino que también en otras organizaciones. Cuando se nos viene una crisis encima, lo primero que se hace, lamentablemente, es no decir nada, es ocultar la información, es callarnos, y esto es contraproducente. Ahora bien, antes de la crisis, porque eso también es importante, como ya les decía yo, uno no puede determinar cuándo y dónde y cómo va a ser una crisis y cuánto va a afectar a la organización o a la empresa, ni de qué magnitud va a ser la crisis. Pero nosotros como comunicadores tenemos que estar preparados a cómo lo vamos a enfrentar si una crisis nos va a llegar. Por ejemplo, es clave preparar un plan de comunicación de crisis, pero este plan de comunicación de crisis hay que revisarlo y hay que actualizarlo con regularidad. No se vale, por ejemplo, decir, bueno, yo hace 10 años tengo un plan de comunicación y lo tengo ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el plan de comunicación tiene que adaptarse a las condiciones y a las situaciones, obviamente, y al contexto en el que nos encontramos. Otro aspecto importante sobre el manejo de comunicación de crisis y nuestra relación con la prensa es establecer, cuando estamos en una crisis, el punto de partida. ¿De dónde surge esta crisis? ¿Cuáles son los antecedentes de la crisis? Y sobre esto es importante también analizar la gravedad de la crisis, es decir, estamos ante una crisis con unos niveles que nunca hubiéramos imaginado, por ejemplo, o de alguna forma esta crisis ya lo pudimos haber previsto. Es importante también poder verificar o examinar cuáles son los puntos débiles de mi organización, es decir, por dónde pueden ir los ataques o dónde están aquellos flancos donde podemos ser, digamos, menos fuertes y esto vaya a generar peores consecuencias. Otro aspecto importante es identificar a todas las partes que están involucradas en esta crisis. A veces las crisis no solamente alcanzan a las organizaciones, sino que también a otros stakeholders, es decir, a otros públicos, y eso es importante poderlo determinar, a quién va a afectar, es decir, nombrar a un portavoz y formar al equipo con regularidad. Es importante, como ustedes muchos ya lo saben seguramente, pues nombrar a una persona que esté capacitada para ser el vocero de esa crisis, que tenga información precisa, que tenga información controlada, que la sepa manejar, pero también es importante formar a nuestro equipo con regularidad, es decir, que nuestro equipo esté enterado y entienda cuáles son todas las aristas de esa crisis. Otro aspecto importante es preparar declaraciones y respuestas a las preguntas más frecuentes. Y esto es clave porque, como ya les decía yo al inicio, en una crisis generalmente lo que hacen muchas organizaciones es no salir. Si hay portavoces, no van a los medios de comunicación. Y es importante que nosotros como comunicadores preparemos también a nuestro portavoz y hay que pensar siempre en las peores preguntas que la prensa va a hacer a nuestros funcionarios o a nuestros jefes. Las preguntas más incisivas, pero de eso les va a hablar más adelante pues Carlos Monterrosa, que es un aspecto bastante importante. Y otro elemento que no podemos dejar escapar en este contexto, cuando nos encontramos en la crisis, es el monitoreo de la opinión pública. Es importante estar verificando, monitoreando qué está diciendo la gente, qué están diciendo los medios, cómo lo están diciendo, cuál es el tipo de cobertura, por ejemplo, qué tanta cobertura es de esta crisis, hasta qué dimensión ha llegado a alcanzar. Y aquí también tenemos otros aspectos importantes. Durante la crisis, pues yo recomiendo, digamos, estos son algunos tips o consejos que de acuerdo con mi experiencia yo les podría dar. Evidentemente pueden haber otros, ¿verdad? Esto no está escrito en piedra, pero para mí, por ejemplo, bueno, durante la crisis es importante preparar materiales de comunicación y aquí me quiero detener un poco porque también es necesario establecer mensajes simples y claros. Y esto funciona mucho con las campañas políticas, como saben. Entre más simple es el mensaje, más llega y más se queda en el top of mind de la gente. Eso es importante porque a veces de repente nos alejamos de esta idea, queremos construir mensajes
digamos, súper elaborados, y estos mensajes no llegan a toda la gente. Hay que entender que estamos ante un público, una audiencia que es diversa y que tiene diferentes intereses y que tiene diferentes formas de pensar y de ver las cosas. Entonces, ¿cómo un mensaje puede trascender? Si un mensaje lo construimos de una manera sencilla, clara y directa. Otro elemento es difundir el mismo mensaje en todos los canales. No podemos tener 2, 3, 4 mensajes distintos. Tenemos que tener un mensaje unificado y que este mensaje vaya a todos los canales posibles. Otro aspecto que también es importante es abrir un canal de comunicación directa con nuestros stakeholders o con nuestro público en los momentos de crisis para saber qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos dicen, por ejemplo. Eso es importantísimo. Y otro aspecto que también no puede dejarse de lado es comprobar el efecto del mensaje. ¿Qué tan efectivo es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué tan efectiva es nuestras estrategias, nuestras medidas o acciones para poder enfrentar la crisis? ¿Están dando resultado? ¿Están dando el resultado que nosotros esperamos o no le están dando? Entonces, de repente tenemos un camino trazado, pero si nosotros estamos verificando, monitoreando, para poder comprobar si nuestro mensaje tiene el efecto que queremos y no lo tiene, podemos nosotros establecer otro camino, y eso es importante tenerlo también en cuenta. Y bueno, y en la parte de post-crisis, yo quizás les aconsejaría también el tema de analizar los daños colaterales y las consecuencias. Evidentemente eso tiene que ver mucho con el tamaño de la crisis, con la magnitud de la crisis. Lógicamente no es lo mismo, por ejemplo, una crisis para una empresa pequeña o para una organización pequeña que para una organización mucho más grande, definitivamente. Informar de los daños, de los cambios, realizados, cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes que nosotros hemos hecho durante, digamos, esta crisis, revisar las estadísticas, revisar datos y este aspecto también que ya se los comentaba al inicio, actualizar el plan de comunicación de crisis y poderla socializar con el equipo. A veces los planes de comunicación de crisis solo están en la oficina del jefe y nunca se socializan con el equipo, y esta parte pues es bastante fundamental e importante tenerla en cuenta. Así que bueno, espero no haberles aburrido, haberles dado algunos elementos que les pueden servir para su día a día, y por supuesto al final voy a responder las preguntas que ustedes hagan. Gracias, Wendy, por su presentación. Ahora vamos a darle también el micrófono a nuestro colega Carlos para que haga su presentación. Carlos. Gracias, Enrique. Saludo cordial a todos ustedes. Y bueno, la idea es plantearles algunos componentes, algunos elementos para la reflexión. Algunos de estos puntos sin duda se ajustarán y se complementarán con ideas muy relevantes que Wendy ya les ha mencionado sobre el tema de la gestión de la comunicación en crisis, sobre todo que es algo fundamental para quienes trabajan en gabinetes de comunicación en instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, porque siempre tienen que enfrentarse ante momentos o circunstancias que deben de plantear un mensaje contundente y también un mensaje claro, no solamente para las audiencias en general, también a los medios de comunicación o a los espacios informativos, porque de eso se nutren para la divulgación que se hace ante las personas, ¿no? Que son sus audiencias en los medios de comunicación. De mi parte, yo lo voy a llevar a 2 puntos, a 2 ideas como relevantes. La primera tiene que ver con la generación de opinión pública y el análisis de la misma opinión pública. Y el segundo punto también, qué factores marcan esta relación entre la comunicación entre las instituciones de carácter local y su posicionamiento en los medios de comunicación. Entonces, en el primer punto sobre la generación y análisis de opinión pública, un aspecto que creo que es relevante entender es cuando se quiere interpretar y ver la opinión pública, no podemos pensar únicamente como una masa amplia o amorfa de personas. Es decir, la opinión pública también está segmentos, hay grupos y sectores a los cuales están interesados en recibir tu mensaje y también quieren tener algún tipo de prioridad o darle utilidad a alguna información que se recibe. Dentro de esa gran construcción de opinión pública, tenés públicos que son más interesados en situaciones más municipales, situaciones más locales de la comunidad, del distrito o del municipio en su generalidad.
pero también hay grupos y segmentos más interesados en circunstancias más amplias, es decir, fenómenos más amplios que trastocan al municipio, pero también son situaciones de carácter político a nivel nacional o de carácter económico o cosas que se pueden dar en el entorno más de carácter, en algunos casos hasta regional. Y aquí va un aspecto que es relevante. No simplifiquemos, porque eso sería, creo, un riesgo simplificar, entender la opinión pública, lo que ocurre en redes sociales o lo que ocurre solamente en Twitter y Facebook. Digamos, Twitter y Facebook, sobre todo Twitter, sabemos que es una red social bastante política, que tiene bastante potencial y también es muy potente en el hecho de lo que ahí se divulga, pero pensemos que también no es una red tan socializada o no es una red tan amplia donde acuden las personas. Y ustedes sabrán y identificarán, por ejemplo, que hay grupos y sectores que tienen más anuencia a moverse en redes como Facebook, otras en Twitter, otras son mucho más visuales en el caso de Instagram, y hay otras personas que no, otras personas se informan de lo que ocurre a nivel de los municipios o a nivel de país, por ejemplo, o en radios comunitarias, o se notifican a través de la televisión más locales, o radios y televisión de carácter nacional, o de las transmisiones que se hacen en YouTube, entre otras cosas. Entonces, creo que ese es un primer factor, tener claridad de la diversidad que tiene la opinión pública y de los distintos segmentos a los cuales se quiere llegar y no correr el riesgo de centralizar los mensajes o apostarle toda la fuerza o apostarle todos los elementos que quieren compartir ustedes con las personas a través de una red social. Creo que hay que saber leer y entender las redes sociales y también qué se comunica desde ahí. Eso es importante porque no tiene un componente, no solamente es un componente deliberativo, es decir, en el sentido de la discusión, de las preguntas, de las reacciones, de las insatisfacciones de las personas que ustedes pueden escuchar, leer en las redes sociales o a través de videos que la gente expone, también es un canal para informar a las personas, informar sobre decisiones que se hacen, actualizar sobre situaciones que tienen que ver con el municipio y en algunos casos resolver o gestionar dudas. Eso creo que es un tema importante a tener en consideración. Ahora, hay otro asunto que vale la pena tener en cuenta sobre esto de la opinión pública y no solamente de limitarlo a las redes sociales. Un asunto que creo que es oportuno que ustedes también tengan en cuenta es la opinión pública, insumos que son importantes, lo pienso, para que también ustedes puedan trasladar a sus equipos de comunicación o con quienes trabajan, es que hay que verle una secuencia a las percepciones temporales que tiene la gente sobre situaciones municipales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No solamente es lo que la gente escribe o deja de escribir en Twitter o si apoya algún sondeo o reacciona con una cara feliz, con una cara molesta, digamos, esa es como una manifestación, si quieren, más emotiva que la red ofrece. Pero hay otro aspecto que creo que es sustantivo para que ustedes puedan concebir la magnitud que tienen las percepciones y la opinión pública de la gente sobre circunstancias más de carácter doméstico, más de carácter local, y es conocer cuáles son las apreciaciones y percepciones subjetivas que tiene la gente de diferentes problemas o situaciones que se dan en los municipios. Y aquí conecto con algo que Wendy les mencionaba, es fundamental que como equipos de comunicación, personas que trabajan en la comunicación de alcaldes, alcaldesas, concejales, de ONGs a nivel territorial, de empresas o emprendimientos, dependiendo las áreas, que ustedes conozcan cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos de sus municipios sobre esos principales problemas. Hay varias fuentes, claro, por ejemplo, una son las fuentes de las encuestas de opinión que hacen universidades o casas encuestadoras, o, por ejemplo, hay esfuerzos y ejercicios también que ahora se están haciendo más a nivel doméstico para que se conozca un poco de qué va el asunto. Por ejemplo, sin el afán de hacer ningún tipo de comercial, pero creo que es relevante que ustedes puedan sondearlo. Hay un proyecto que se llama El Salvador Cómo Vamos, que es un esfuerzo interesante en el sentido que ahí se está dando a conocer percepciones que la gente tiene de habitantes de distintos municipios del área metropolitana de San Salvador. ¿Qué les preguntan a la gente? Niveles de insatisfacción o satisfacción sobre acceso a servicios municipales, agua, aunque no depende únicamente del gobierno local necesariamente en el tema del agua, pero estamos hablando cuál es la percepción que la gente tiene sobre el agua, sobre la electrificación, sobre acceso a vías o mecanismos de desplazamiento, sobre el tema de seguridad, de espacios públicos. Es decir, y eso les permite también a ustedes, como el ámbito de comunicaciones, saber identificar dónde se encuentran las insatisfacciones, dónde se encuentran los respaldos
Y eso les permite también a usted entender la lógica de esos grupos y segmentos. Y se preguntarán, ¿y esto para qué va a servir? Esto va a servir para preparar los mensajes, los posicionamientos que ustedes les transmitan a quienes están expuestos ante los medios de comunicación, o sea, son los tomadores de decisión a nivel local, o los rostros visibles, que son los alcaldes, las alcaldesas, concejales, concejalas, o si fuera en el caso de organizaciones no gubernamentales, quien asumen las vocerías ante los medios de comunicación para posicionar o visibilizar temas. Entonces, las percepciones son importantes y no solo hay que verlas en función de coyunturas, porque, a ver, las percepciones pueden estar, al final son construcciones y son subjetivas, están sujetas a diferentes estímulos de situaciones que se den. Por ejemplo, piensen una crisis que se da a nivel municipal por desastres naturales. Entonces, claro, la percepción va a estar más intensa en ese periodo concreto que están ocurriendo las cosas y evidentemente hay que generar una reacción, como Wendy bien les mencionaba, de una comunicación en crisis, cómo enfrentar ante un deslizamiento que se dé en un territorio específico, cómo se comunica y cómo se brinda la información más clara y precisa ante los medios de comunicación y también ante los ciudadanos que quieren saber al respecto, porque tampoco no es solamente su único interlocutor los medios, también los interlocutores son la ciudadanía y sus diferentes expresiones organizadas o no organizadas. Entonces, eso es un asunto muy coyuntural que vale la pena y siempre hay que tener en cuenta qué percepciones tiene la gente, pero para tener una claridad y una secuencia en el tiempo, también hay que ver las percepciones en diferentes momentos. Y eso, claro, evidentemente nos ayudan estos esfuerzos de encuestas de opinión, de sondeos, de percepciones de las personas que hacen diferentes casas encuestadoras. Ahí se pueden mencionar, está el caso de la UCA, está la Universidad Francisco Gavidia, la prensa gráfica. Ellos hacen una serie de sondeos y encuestas que permiten leer asuntos. Claro, suelen ser muestras más de carácter nacional, pero en algunos casos también hay lecturas de carácter municipal. Y este esfuerzo que también les mencionaba del caso de El Salvador, como vamos, de percepciones más de carácter subjetivo, pero de entornos más municipales, es decir, de población más de carácter de esos territorios o de esas zonas mucho más específicas. Entonces, eso creo que son asuntos preponderantes que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esa información, cuando ustedes ya la consolidan y la analizan, les permite establecer un perfil de información sustantiva que debe tener el tomador de decisiones sobre qué percibe o qué apreciaciones tienen los habitantes de su municipio sobre diferentes problemas. Porque si no, un riesgo que se corre es que el mensaje, la comunicación que se está haciendo desde la instancia pública, desde la organización no gubernamental, desde el emprendimiento o desde la empresa, es que está alejada de las apreciaciones y percepciones que tienen las personas. Eso sería como algo complicado, lo podríamos decir de esa manera, porque van por vías distintas. Las demandas, las necesidades, las quejas de las personas del conglomerado están centrados en unos temas, pero el discurso, el posicionamiento y la narrativa de los funcionarios va por otra línea. Entonces la idea es el encuentro entre estas. Y creo que ese es un tema a no tenerle miedo. El encuentro significa la confrontación, lo digo en el sentido más sano de la palabra, es la confrontación de las quejas, de las demandas, de las denuncias que pueden tener las personas sobre problemas y situaciones que se den a nivel municipal. Conocen y ahí va a requerir el apoyo que ustedes pueden tener de otras instancias. Pienso más en el caso de personas que trabajan en gobiernos locales, de otras unidades que tienen que ver con brindar servicios, que tienen que ver con el catastro, que tienen que ver con el tema de atención de género, por ejemplo, unidades de género, que tienen que ver con unidades ambientales, que tienen que ver con las reuniones o la relación con las ADESCOS y con las comunidades, los gestores más comunitarios. Entonces, eso implica también tener un caudal de información que proviene o que emana de la instancia municipal para que quienes están trabajando en el posicionamiento y en la comunicación tengan los insumos y la información más clara para que quien aparece frente a cámara, para quien tiene comunicación con los medios de comunicación, que tiene comunicación, perdón, con los medios de prensa, o se espera que de esta persona emanen posicionamientos concretos, pues tenga claridad de lo que va a decir. Ese es un punto sustantivo. Ahora bien, otro aspecto, se preguntarán quizás, ¿y cómo se construye, se obtiene información respecto a los asuntos o los temas de los cuales se deben de dar posicionamientos? Y ahí también es importante, digamos, lo veo desde dos fuentes. Una fuente más interna, más endógena, que es la generación de comunicación que tienen las mismas instituciones para las cuales ustedes trabajan, porque estas instituciones, por ejemplo, pensando nuevamente en gobiernos locales, producen información continuamente. Y la información que producen pueden ser
información estadística, información catastral, información, por ejemplo, de condiciones de vida de las personas, de información de derecho del campo que tiene que ver con desarrollo humano, etcétera. Cada unidad tiene sus puntos, pero es clave recopilar esa información para construir un perfil de los datos y la información básica del municipio que le permite también a quien se expone, quien aparece en medios de comunicación, mandar un mensaje claro, con consonancia y sustentado, con un argumento. No solamente va a ser una narrativa que quieran visibilizar o posicionar. Es importante que eso esté sustentado con información, con datos o con evidencia para que pueda tener credibilidad, pero que también la gente pueda tener con eso claridad de lo que está haciendo una instancia de carácter municipal. Esa es como una primera idea. La segunda idea tiene que ver con la relación entre la comunicación más institucional de las diversas instancias como organismos no gubernamentales, gobiernos locales, emprendimientos municipales, empresas como tal, y su posicionamiento en los medios de comunicación. Aquí nuevamente me sumo a un comentario que Wendy ya les había dicho. La relación tiene que ser fluida entre los medios de comunicación y las instancias para las cuales ustedes trabajan. Y cuando me refiero fluida, es que debe ser constante y con respuestas. Digamos, algunas pueden ser más inmediatas que otras. Lo peor que puede ocurrir es que se está solicitando información y no hay respuesta. Y al no existir respuesta, manda un mensaje de que no le interesa o que está evadiéndolo. Y eso no ayuda en la forma de establecer una comunicación entre medios e instancias, agencias públicas o agencias privadas, en este caso, de lo que quieren divulgar y quieren promover, o también de las respuestas que deben de brindar ante cuestionamientos o consultas o dudas que pueden tener los medios de comunicación ante fenómenos o sucesos que se den en los municipios o que se den en zonas territoriales muy, muy específicas. Eso es importante. También un factor que es importante es la transparencia. Y la transparencia no solamente lo pienso como un principio o un valor que marca una relación, también lo pienso en una práctica que debe marcar la institucionalidad de un país. Tenemos una ley de acceso a la información y en esta están los parámetros en donde se definen qué es información reservada y qué no es información reservada, qué información tiene que ser de rigor, de manera oficiosa, de conocimiento de las personas, y qué información tiene algún criterio de reserva porque tiene algunos elementos o aspectos muy puntuales que están consignados tanto en la ley de acceso a la información como en todo este marco de jurisprudencia o disposiciones legales que van en consonancia en el tema de derecho de acceso a la información pública. Entonces, siempre se suele hablar del principio total de publicidad, o sea, que sea totalmente público la información que se hace, sobre todo en instituciones públicas, porque claro, es una de sus razones de ser. Se deben a los ciudadanos y se deben también a las demandas que pueden tener las poblaciones de las actividades que ahí se realizan. Entonces, pensemos en el factor de la transparencia, no solamente en el mecanismo y en la relación que se tiene con medios de comunicación, con espacios informativos, también pensémoslo en la transparencia que se debe tener hacia las personas que conozcan y sepan de qué situaciones están viviendo los municipios, y eso, si lo vemos de esta manera, en la medida que hay ciudadanos más informados, que tienen más acceso a datos, información de lo que ocurre en su municipio, hay más posibilidad de establecer una relación estratégica y una relación también que pueda mantenerse en el tiempo con las instituciones municipales, porque si no, al no brindar información o evadir, eso va generando más distanciamiento entre los públicos, entre las audiencias, entre la ciudadanía, entre las organizaciones y los medios de comunicación con estas instancias. Y luego las instancias, porque al final son instancias municipales, pero tienen componentes políticos, porque quienes lo conforman son miembros de partidos, me refiero al Consejo Municipal, alcaldes y alcaldesas, buscan restablecer esa comunicación y ese puente, pero por finalidades más electorales que por finalidades institucionales y de servicio ciudadano. Hay otro aspecto también que es relevante, se debe de leer las coyunturas, saber leer los momentos y las condiciones en donde se dan ciertas cosas, en donde se debe de tener un posicionamiento claro y preciso de lo que se debe decir, y momentos en donde ustedes pueden considerar que quizás no es el contexto oportuno, idóneo para dar un posicionamiento si no se ha construido y no se ha preparado de buena forma. Porque también por la idea de querer salir y ser de manera intempestiva, posicionar a alguien y esa persona no se prepara, va a ser contraproducente, no solo para la imagen de esa persona, va a ser contraproducente para la misma institución para la cual trabaja. Entonces, hay que saber también leer las coyunturas y los momentos en los que se dan las cosas.
Otro punto que es fundamental en esta relación de la comunicación institucional y el posicionamiento de los medios es que se debe de preparar los mensajes de los voceros, de las personas que se exponen y que van a salir ante los medios de comunicación. O sea, y hablar de exposición y de preparación del mensaje significa disponer de una serie de información, en algunos casos puede ser estadística, información más de carácter obtenida a través de insumos de levantamiento de información con entrevistas, acercamientos o comunicaciones, por ejemplo, con grupos, organizaciones, adescos o decisiones que se toman justificar me refiero a nivel argumentado, puede ser a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel presupuestario, depende del área de la cual se tome una decisión en una instancia de un consejo municipal o de una organización. Entonces, se debe tener para la preparación del mensaje información, sustento argumentativo, pero también, o sea, es decir, construir un argumento lógico, coherente y claro, pero a la vez que ese argumento se sustente en una evidencia, que se sustente en un dato, que se sustente en una estadística, que se sustente en información fidedigna que como instancia municipal, nuevamente insisto, con los gobiernos locales, producen con la información que ustedes tienen como instancia más de carácter territorial. Ese es un punto relevante. También otros asuntos que es importante en la preparación de los funcionarios, porque seguramente puede ocurrir, quienes ejercen las vocerías, las personas que están de voceros, ya sea de instancias públicas o privadas, en algunos casos quieren apelar a su capacidad discursiva, es decir, a su capacidad de saber hablar, de saberse desempeñar o decir algún mensaje, pero eso no es suficiente. Ayuda el hecho que una persona se pueda desenvolver ante una cámara o que pueda llegar a una entrevista radiofónica o que pueda desenvolverse en un espacio que se da en una plataforma de redes sociales, pero eso no significa ni está ganado todo. Ganado en el sentido de transmitir con claridad los mensajes. Implica que estos funcionarios o estas personas dispongan de información muy puntual y precisa de los temas que van a hablar. Para eso, por ejemplo, un instrumento o una herramienta que puede ser útil puede ser un brief o una reseña, digamos, el brief es el anglicismo, pero puede ser una reseña de los principales temas o asuntos de política pública que es de carácter municipal y que debe dar una respuesta el funcionario o la persona o la vocería o la funcionaria que ejerce la vocería de una institución pública o no pública en instancias locales. ¿Y eso cómo se prepara? Ustedes lo preparan teniendo un esquema y una secuencia clara de los temas que va a tratar esa persona en los diferentes medios de comunicación, es decir, los temas que van a hablar en esos espacios de entrevista o los temas que van a desarrollar, por ejemplo, en una conferencia de prensa, una secuencia de los temas que van a decir, cuál es la evidencia y los datos que disponen sobre esto y cuáles son las conclusiones o en este caso las decisiones que se han tomado al respecto. Eso es algo que se requiere porque también ocurre las personas, quien ejerce la vocería llega con una infinidad de papeles, que está viendo el celular, que tiene distintos papeles a la mano y al final no utiliza nada de eso porque se dispersa y se desorganiza. O sea, no tiene nada con lo cual trabajar porque ante tanta información que tiene a la mano no tiene claridad qué va a decir o qué se sustenta lo que va a decir. Creo que es más fácil y más puntual que se prepare en una hoja, digamos, una o dos hojas como mucho, con gráficos que les permita tener algunas cifras que puedan decir, con las ideas o los bullets más puntuales de los posicionamientos que tiene esta persona de lo que va a mencionar, que eso es como de los aspectos más sustantivos. También un aspecto en la relación con los medios de comunicación es, se aborda en función, por ejemplo, de qué tema se va a hablar. Claro, cuando se solicita un medio de comunicación, queremos hablar con X funcionario, evidentemente uno plantea sobre qué tema va a hablar para que esta persona se prepare y pueda hablar. Pero eso es muy distinto a estar consultando o pidiendo las preguntas, que ese es un vicio que suele ocurrir en instancias o personas que trabajan en instancias públicas o privadas que mencionan cuáles son las preguntas que le van a hacer o aquí están las preguntas que queremos que le hagas. Eso va totalmente en contra de los principios del ejercicio periodístico y el ejercicio también que hacen los medios de comunicación, porque los medios preparan sus preguntas, preparan la lógica de los temas que van a desarrollar y la finalidad de informar a las personas que están sintonizando las entrevistas de radio, de televisión, de redes sociales y demás. Entonces, si lo ponen así, un tip de qué no hacer, ni decir, estas son las preguntas que queremos que hagas, ni decirnos las preguntas que tenemos que hacer. Veamos, eso es algo que no se debe de hacer. Y también otro aspecto relevante es tener alternativas.
esto puede pasar. A veces los funcionarios por X o Y razón se comprometen en algunas cosas y al final no pueden llegar a los espacios a dar las entrevistas por alguna situación de fuerza mayor. Puede ser de asuntos personales, de asuntos institucionales o hasta asuntos políticos si fuera el caso. Pero en eso siempre es importante tener una alternativa. Y cuando me refiero a ofrecer una alternativa es que puede ser un funcionario o funcionaria que también conoce del tema y que puede ejercer un rol de vocería también, como un mecanismo de suplir las circunstancias o la necesidad que se puede dar en ese espacio. Entonces, siempre es importante plantearse en escenarios y opciones de personas que puedan cubrir, por ejemplo, a la vocería original que no puede estar por una situación emergente que se puede dar, que eso es más usual a veces de lo que uno se puede creer. Eso es un punto relevante. Otro punto, tengo dos más y con esto cierro. Otro punto es no saturar espacios. A veces suele pasar que se quiere llevar a la vocería de la institución pública o de la organización no gubernamental, visibilizarla el mismo día en distintos medios de comunicación o en 2, 3 días en exponerlo en la mayor cantidad de medios. Eso hay que pensarlo mejor para evitar saturar, porque también no solo saturan la imagen de la persona, duplican los mensajes y aparecen en el mismo medio de comunicación o aparecen en medios televisivos en la mañana y en la noche, en radios en la mañana y en la noche, y eso también en alguna forma genera en el medio, por ejemplo, bueno, ya estuvo en otro espacio, entonces no hay razón de ser de ponerlo, se puede duplicar, lo podemos pensar para otro día, entonces piensen también eso, en qué momento salir a los medios de comunicación y en eso del qué momento que se debe de salir, evitar esa duplicidad o saturación de la imagen por tanto tiempo de una persona. Y el último aspecto que creo que es relevante tener en cuenta es distinguir entre la comunicación que se crea a nivel institucional, desde el campo de la organización o de la instancia pública para la cual trabajan, eso es diferente a la comunicación partidaria. Eso son cosas diferentes, porque ambas persiguen objetivos, utilizan técnicas y herramientas totalmente diferentes. La comunicación más partidaria está en un segmento de relaciones de poder, de visibilización de las marcas de los partidos, de tener mensajes, por ejemplo, de ofensiva y contraofensiva a los opositores partidarios. En cambio, la comunicación institucional de consejos municipales, de ONGs o de empresas, lo que buscan es pensarlo en la relación que tienen con sus públicos, que tienen con los ciudadanos, para quienes trabajan por los servicios que ofrecen. Es una comunicación diferente en donde se espera que sea transparente, que pueda ser clara, que pueda ser integrada, pero también que pueda ser una comunicación accesible para las personas, información que pueda ser accesible para las personas. Y para eso piensen también llegar a los distintos espacios posibles. Radios comunitarias, televisiones más de canal local, televisiones nacionales, espacios de redes, y ese mapa lo pueden hacer ustedes también de lugares y zonas donde se pueden dar a conocer. No solo pensemos a veces en las instancias máximas o en los medios más grandes, también hay espacios locales y municipales que pueden tener todavía más incidencia y más impacto en el territorio que lo que puede hacerlo en una franja nacional, porque el público es mucho más amplio. Bueno, de mi parte lo dejo hasta acá. Espero haber sido claro con las ideas que les mencionaba hace unos instantes y pasamos con gusto a la etapa de interacción, de preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien formular. Gracias. Bueno, gracias Carlos por tus comentarios y tus recomendaciones también para nuestros colegas. Quiero pedirles a todas y todos que enciendan sus cámaras, por favor, mientras van pensando las preguntas para nuestros invitados de este día. Les pido que enciendan sus cámaras porque siempre tomamos una foto de grupo. Así de que les pido, por favor, que enciendan sus cámaras. Vamos a tomar la foto de grupo que hacemos siempre y vayan pensando las preguntas que tienen para Wendy, para Carlos, nuestros invitados de este día, que nos han dado algunas orientaciones y recomendaciones de cómo llevar esos mensajes que estamos construyendo, esos planes, esas propuestas, esos proyectos que queremos dar a conocer, cómo establecer mecanismos de comunicación con los medios diversos que tenemos actualmente para poder transmitir el trabajo o lo que estamos haciendo. También hay momentos que los medios nos van a buscar, ya nos dijeron tanto Wendy como Carlos que hay medios que nos van a buscar también, nos han dado recomendaciones de qué hacer para poder atender esas solicitudes cuando nos busquen. Muy bien, con los que han abierto sus cámaras vamos a tomar la foto de grupo a la cuenta de 3, a la 1,
a las 2 y a las 3. Perfecto. Muy bien, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Y les pido, por favor, que para eso puedan levantar la mano o también puedan escribir en el chat las preguntas que tengan. Hay una primera pregunta que había para Wendy, se la vamos a hacer en estos momentos. Nos la hace Lidia y nos dice: no soy periodista ni comunicador, sino socióloga. Entonces, me encantaría saber, a partir de la experiencia de ella, si los comunicadores institucionales liberan información basándose en instrumentos técnicos que validen la acción de difundir información, o si debe existir dichos instrumentos técnicos, ¿cómo son? ¿No? Es como la pregunta que nos hace Lidia. El micrófono, Wendy. Perdón. Gracias, Lidia, por su pregunta. Bueno, yo considero que los canales de comunicación para difundir información deberían ser los correctos, los adecuados, pero también hay que tomar en cuenta que se está dando un fenómeno bastante frecuente, y es que muchas oficinas de comunicación de instituciones, de alcaldías, por ejemplo, y de otras organizaciones no están brindando la información adecuada. Esos instrumentos técnicos deberían estar en la ley especial, en la ley de acceso a la información pública, lógicamente, para poder brindar información. Un comunicador no puede activar ningún instrumento si es que su superior no se lo avala. Entonces, yo entiendo que también este es un punto complicado y que hay muchos comunicadores que se enfrentan a este aspecto y que hoy por hoy también lo están viviendo mucho más. Yo, por ejemplo, me he enfrentado a este punto mucho, donde solicito información a diferentes instituciones y me dicen: mi jefe no me deja enviar esta información. Entonces, yo creo que es importante insistir con este punto. Los instrumentos técnicos deberían estar en la ley de acceso a la información pública, pero sabemos que esta ley ahora mismo no se está respetando, se está pues estableciendo más información reservada, prácticamente ya no existe información oficiosa por parte de algunas instancias o organizaciones, y eso es un punto bien complejo en el que yo creo que como comunicadores, como jefes de las áreas de comunicación, deberíamos de insistir con nuestros superiores, porque no brindar información, como ya lo decía Carlos, y yo lo decía también al inicio, es contraproducente para nuestras marcas, para nuestras organizaciones. Tampoco filtrar información, porque el hecho de filtrar información, o sea, tendríamos que tener el aval de nuestro jefe. Entonces, lo ideal sería establecer esa información, difundir la información a través de los canales correctos y adecuados. Esa es mi opinión. Gracias, Wendy. Hay otra pregunta que creo que entre ambos nos pueden ayudar a responderla, y nos dicen que a veces el tema de duplicidad es relativo porque hay diferentes medios de comunicación, tienen diferentes segmentos de público, y quizás yo esto lo sumo a algo que también ocurre frecuentemente, que a veces uno tiene como sus estrategias o planes, cosas que quiere difundir en los medios, pero cuando los medios buscan a voceros o a las instituciones o a los alcaldes, en este caso, hay diferentes medios que a los alcaldes o a los funcionarios o a los representantes de instituciones que ejercen vocería les toca atender 3, 4, hasta 5 demandas de entrevistas o comentarios en los medios diariamente. Entonces, quizás esto puede como ser relativo, ¿no? ¿Cómo poder mejorar este aspecto, ¿no? Para evitar duplicidad de información, o en este caso preparar mejor a nuestros voceros también para que cuando estén en diferentes medios, pues se puedan transmitir los mensajes adecuados. Quizás comenzamos con Carlos, si tiene comentarios al respecto. Sí, sobre este tema de las duplicidades, digamos, cuando lo mencionaba, no solo es el hecho de duplicidad de personas que se posicionan en un espacio en un momento específico. Es decir, a ver, a veces creo, no sé si es una estrategia como tal, pero es la saturación. A veces se toma el tema de querer tener a un vocero o una persona toda una semana completa porque lo ven que es una gira de medios. El tema es que, claro, hay bastantes espacios y medios de comunicación, y no solo digamos, hay como varias racionalidades intrínsecas en esto. Por ejemplo, una es la racionalidad
del funcionario o funcionaria que quiere salir lo más expuesto posible, porque le encanta salir en los medios, porque su imagen es visible y quiere estar ahí presente. Otra es de la persona de comunicaciones que quiere también hacer su trabajo y visibilizarla. Otra es la de los medios que lo quiere tener, pero otra también es la de la audiencia. Piensen también en una persona que usualmente se trata de informar de medios de comunicación, utiliza las redes, ve televisión en alguna forma, aunque cada vez más la gente está más proclive a las plataformas digitales, o está en algunos medios digitales dándose cuenta sobre esto y ve que la misma persona aparece toda una semana. Eso puede resultar hasta cansino, pues, pensándolo del lado de la audiencia, de la persona que ve. De la persona que trabaja en el medio medio de comunicación quiere obtenerlo porque quiere obtener información, quiere tener posicionamientos, quiere tener también algún tipo de insumos o declaraciones que puedan ser útiles para material de prensa también, pero digamos, hay que tener en cuenta como un poco esas lecturas, no solamente tener la racionalidad de la persona política que quiere salir lo más que pueda, tampoco el de comunicación que lo quiere exponer el mayor tiempo posible, sino que tengamos que entender, por eso les decía, leer las coyunturas, en qué momentos y periodos específicos es más atinado posicionar porque queremos transmitir un mensaje o también reaccionar ante una situación crítica que se está dando a nivel de esa comunidad o de ese municipio, o si fuera de una actividad mucho más nacional. Entonces creo que ese es como un punto a tener en consideración para el tema de las duplicidades. También otra cosa es el tema de la información. Digamos, una cosa es la información institucional, la información de la instancia para la cual se trabaja y que eso creo que debe de ser de manejo generalizado de todos los que son miembros de un consejo municipal, por ejemplo, y otra cosa son ya las posiciones más políticas o particulares o personales que cada funcionario o funcionaria puede tener. No es igual alcalde o alcaldesa de X partido con concejal o concejala de un partido de oposición, porque va a tener posiciones diferentes sobre ciertos temas, pero en lo que concierne a temas de comunicación del trabajo del Consejo Municipal y del gobierno local como tal, sí existe un estándar de información que se debe conocer, decisiones que tomaron a nivel presupuestario, ordenanzas que emitieron, temas que están vinculados, por ejemplo, a la asignación de ciertos fondos a alguna empresa para desarrollar una obra. Eso creo que lo pueden responder tanto el alcalde o la alcaldesa como el concejal o concejala. Digamos, porque es información que debe ser generada para sustentar la argumentación de por qué tomaron X o Y decisión. Otra cosa es de lo que se va a hablar a nivel político, de sus partidos políticos, de cómo leen el territorio a nivel más político electoral o partidario, que eso también es parte de las discusiones, pero hay que saber también hacer esas diferenciaciones. Yo quería agregar algo sobre lo que decía Carlos con el tema de la duplicidad en los diferentes medios de comunicación. Yo creo que este aspecto también, Carlos lo ponía y me parece muy importante desde el punto de vista de los ciudadanos, pero también hay que pensar desde el punto de vista de los medios. Es decir, hay medios, por ejemplo, o hay periodistas que si vimos tal funcionario en otro canal de televisión, pues vamos a preferir tocar otro tema o llevar pues a otra persona para no tener prácticamente o ofrecer lo mismo. Y yo creo que aquí lo que se puede hacer es una especie de alternancia, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, de repente 1 o 2 semanas donde queremos posicionar a cierto funcionario, a cierto vocero de una organización, por ejemplo, en lugar de que sea una semana y prácticamente abordarlo en todos los medios posibles, lo podemos hacer en 2 o 3 semanas e intercalar, por ejemplo. Podemos llevar a un funcionario un día a un programa de entrevistas, otro día, a la mitad de la semana puede ser, digamos, una nota de prensa, donde se le haga una entrevista a él, pero no podemos pretender llevar a un funcionario a 2, 3, 4 espacios de entrevista porque eso no va a ser atractivo, evidentemente, para quienes están conduciendo, para quienes están dirigiendo los medios de comunicación, ni para la audiencia. Entonces yo creo que de alguna forma se puede lograr, digamos, esa alternabilidad de tener a un funcionario o llevarlo a diferentes medios, pero que no sean iguales, con públicos distintos, pero con formatos distintos. Evidentemente, pues en muchos canales de televisión hay gente que tiene una preferencia y una tradición por ver cierto canal y de ahí no se mueve y estamos hablando de un público específico, ¿no? Pero también es importante lograr, digamos, esa combinación a esos espacios que sean diferentes, o sea, para poder de alguna forma, pues lograr, digamos, esa diversidad y no llevarlos a un mismo espacio, ¿verdad? En unos 2, 3 días, que eso puede ser bastante cansado y no puede resultar atractivo para los periodistas o para quienes conducen pues, los espacios de opinión.
Hay Gracias. una cosa, Enrique, perdón, es que Wendy ha Adelante. dicho algo que creo que es clave y eso sumo una idea nada más, porque la idea fundamental que ha mencionado Wendy es eh, piensen también en distribuir las vocerías. A veces yo entiendo que por los cargos públicos se suele buscar más al alcalde o la alcaldesa, si nos quedamos siempre con los gobiernos locales, porque es la figura visible, pero creo que también se puede distribuir las vocerías en otros personajes. Ustedes pueden ver concejales o concejalas que tienen buen posicionamiento en medios, que pueden construir sus discursos y ser visibles. El reto está, claro, en cómo también saber posicionar ante la gente de los medios que esta persona es un vocero o una vocera que es efectivo y que puede resultar también importante escuchar, no solo por un tema de representatividad, también porque es una persona que puede desenvolverse en medios y dar mensajes con claridad, pero eso significa un trabajo de preparación también. No es solo el hecho de que a mí me gusta y quiero llegar a hablar, porque puede llegar a hablar y puede decir cosas que hasta van a ser contraproducentes para su propia imagen y para el trabajo de la institución. Eso implica una preparación sobre los temas que van a hablar, la información que debe disponer de carácter público, de la información del Consejo Municipal o de la instancia local, de las decisiones que están tomando y también un poco qué propuestas tienen, ¿no? Porque también es un poco en función de propuestas y de reaccionar ante demandas y solicitudes que la gente puede tener. Entonces creo que si pueden particular en pensar distribuciones de vocerías o pensar en personas que también puedan hacer esos roles para comunicar, creo que valdría la pena que lo pensaran. Gracias. Sonia Guadalupe ha levantado la mano. Si puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Mi pregunta va para don Carlos Monterrosa. Mi nombre es Sonia Pineda y trabajo en la alcaldía de Apopa. Mi pregunta va en función de algo que usted comentaba, el hecho de que mezclan el mensaje político con el mensaje institucional, ¿verdad? Y a veces es como delicado porque a través de lo que se hace en la institución, ellos se venden, ¿verdad? Políticamente. Entonces, a veces se vuelve quizás delicado porque por más que se le diga a los funcionarios públicos, mire, no puede colocar eso en institución, se sigue reproduciendo y quizás cuál sería lo más viable hacer, no sé, en todo el sentido de la palabra del trabajo, porque el primero quizás se dio y fue bien recible el cambio de colores. Usted si se percató en la mayoría del alcaldía fue como literal, todas cambiaron azul y blanco y todas tenían algo en particular que venía del gobierno. Entonces intentaron mezclar lo político con lo administrativo institucional. Y lo otro que usted comentaba también, en las alcaldías a veces no es que el comunicador no quiera que otra persona sea el vocero, sino que a veces es el alcalde que le dice, o yo no va nadie, ¿verdad? Entonces sí se vuelve como un poquito delicado, pero mi pregunta quizás va en función de cómo se podría hacer para hacer esta separación en el mensaje de separar lo político de lo institucional. Gracias, Sonia, por su pregunta. Creo que es un dilema y es una frontera que siempre no tiene las líneas bien demarcadas entre las acciones técnicas institucionales o administrativas con las políticas. Creo que un aspecto, porque puede resultar complicado, porque hay que mencionarlo con franqueza, ¿ver? También hay una relación de poder un poco marcada entre tomador de decisión con quien trabaja, le asiste y le apoya en temas comunicacionales y que en algunos casos quienes toman decisiones a nivel político no necesariamente escuchan los consejos o el asesoramiento que se le dan, aunque debería de hacerlo. Es más, creo que debería escucharlo mucho más de lo que usualmente creen que lo hacen. Lo menciono por esta situación que Sonia pone, que es una situación real y que se lidia no solamente a nivel de instancias municipales o de instancias estatales, también de instancias no gubernamentales. Creo que una forma a tener en cuenta es también en función del tema que se va a abordar, porque si hay temas que son de componentes administrativos, técnicos, evidentemente hay personajes o hay ciertas personas que lo pueden explicar y posicionar mejor. Si fuera una situación de crisis, por ejemplo, hay una situación que, vaya, lo vamos a plantear de esta manera, una situación de crisis que tiene que ver en salud o que tiene que ver en asuntos de desastres naturales, evidentemente se puede buscar a una persona del Comité de Protección Civil que conoce sobre el tema y puede dar mensaje mucho más concreto, digamos, para el tema de gestionar una situación de crisis o que dispone de la información técnica para darle una respuesta en este campo.
En el tema más de carácter político, porque eso está inmerso ahí, no lo vamos a omitir y va a estar ahí, evidentemente quienes asumen un rol más claro son los entes más políticos del Consejo Municipal, es decir, alcalde, alcaldesa y concejales o concejalas, por las características que están, porque vienen de cargos de elección popular. Entonces yo lo veo por dos vías. Una, si es posible hacer la separación entre aquellas vocerías que pueden explicar y sustentar elementos técnicos administrativos, porque es lo que se quiere trasladar y compartir, buscar estos elementos. La otra, que puede ser quizás una de las más evidentes, es tratar de incidir y formar también al vocero político, es decir, a la persona que tiene el rol más político, en dar esos mensajes y componentes de respuesta más administrativos, técnicos o institucionales, es decir, que también pueda delimitar su discurso y su posicionamiento a esos elementos, porque la gente también quiere respuestas inmediatas. Por ejemplo, ¿qué pasó con la calle tal, con el camino vecinal X, con el tema de acceso al agua tal, qué pasó con la unidad de salud tal, o qué pasó con la casa comunal? Y ahí hay unas respuestas que tienen que ser inmediatas, digamos, y ahí tiene que sustentarla. El proyecto todavía está en proceso de ejecución, estamos asignando a la instancia, es decir, creo que también la persona política debe el reto clave es construirle argumentos con evidencias sustentables a la persona política, es decir, al vocero político, porque casi siempre trata de mencionar su imagen, yo hice esto, yo hice lo otro, este es por esto, es que estos son mis opositores, que es por culpa de aquellos, es decir, eso es lo más fácil, y eso creo que no parece, pero la gente lo identifica, las audiencias saben cuando alguien quiere responder algo en concreto y cuando alguien evade algo y no tiene una respuesta concreta. Entonces, yo lo llevaría por esa línea, pues espero haber dado alguna pista que tal vez pueda aportarle. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta por el chat y también han levantado la mano. Vamos a comenzar con el chat y vamos a pedirle a Wendy si nos ayuda a responder esta pregunta. Sandra, si puedes apagar tu micrófono mientras leemos una pregunta. Mario López nos dice, ¿cómo adecuar determinado mensaje a los niveles de comprensión de las personas? Es decir, con bajo grado académico. Probablemente no comprenden algunos conceptos del mensaje o contenido. ¿Qué recomendación nos daría, Wendy? Ok, esto tiene que ver un poco, Mario, con lo que les planteaba yo al inicio. Por ejemplo, es bien importante cuando estamos construyendo una información, un contenido que vamos a comunicar, no hacerlo de alguna forma pensando que debe ser un solo contenido. Nosotros tenemos que crear y construir diferentes mensajes, diferente contenido, diferente información de acuerdo a nuestro público objetivo, es decir, y evaluando cuáles son los intereses, quién es nuestro público objetivo, el rango de edades, qué necesidades tienen, dónde viven, y de acuerdo con eso, adecuar el mensaje. No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a un grupo de empresarios que hablarle a personas en una comunidad. Probablemente podemos tener el mismo tema, pero lo importante es establecer aquellos mensajes que sepamos que van a ser lo más sencillos posibles y que se van a entender de mejor manera. Yo creo que eso es importante. Y un aspecto también que es relevante tiene que ver con, digamos, aprovechar, digamos, esa idea o ese beneficio que se tienen en las municipalidades donde pueden tener ustedes más interacción con las personas en los territorios, porque ahí, por ejemplo, pueden tener elementos importantes de quiénes son, de qué es lo que quieren, qué necesitan, por ejemplo, y adecuar de acuerdo a quién es su público, pues aquellos mensajes y la información precisa, qué es lo que la gente realmente necesita saber y también lo va a entender mejor. Yo creo que ese es un aspecto importante que a veces se deja de lado mucho, digamos, esa lejanía entre las oficinas de comunicaciones o entre las alcaldías y las personas. No tanto pasa en las alcaldías, pero sí suele pasar en otras organizaciones que son un poco más grandes y más alejadas de los públicos. Creo que ustedes, por ejemplo, a nivel municipal, tienen esa ventaja que pueden saberla aprovechar, por ejemplo. Pero yo creo que para mí algo que es fundamental es siempre, no importa con quiénes estemos, siempre es importante simplificar lo más que podamos un mensaje, porque de esta manera el mensaje va a trascender. Gracias, Wendy. Y Sandra tenía una pregunta, le pedimos que la pueda formular. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Sandra Hernández. Mi consulta a las dos personas que están acá de periodismo, ¿qué tan grave es
o qué tan fuerte podría ser. El territorio en sí se trabaja, ¿verdad? Con muchas actividades, con trabajo, pero lo que se vende en las redes sociales es más peligroso. Al final, cada vez que nosotros queremos hacer que las cosas sean correctas, pero el televidente o la persona se deja guiar más con lo vendible que hay en unas redes cuando su lugar de retorno no está bien. Entonces, si dos cosas acá son bien funcionables, vendibles, quiere decir que si tú trabajas bien las redes sociales puedes lograr cosas impactantes. Pero cuando tú haces como toda la gente que es comunicadora, toda la gente que somos que estamos en el territorio todo el tiempo, cuesta el doble, aunque estés trabajando y hagas el impacto en la comunidad. Pero ¿por qué a veces yo digo que lo que cuando tú ves es toda la gente te cree, lo que tú haces te cuesta el doble? Ese es algo que yo siempre he juzgado y he señalado, porque la gente prácticamente al final, la gente está con esa idea, y es la pregunta para los dos, porque sería bueno tener la opinión de los dos, que por qué la gente se va prácticamente en lo que te venden las redes sociales en tu interior de tu localidad y no realmente lo que están haciendo las personas, el impacto que está haciendo alguien que realmente está tratando de incidir en algo positivo para el lugar. Solamente gracias. Bueno, adelante Wendy y Carlos, ¿quién comienza? Carlos, si quieres, dale tú. De acuerdo. Ok, pero gracias Sandra por su pregunta. Creo que creo que son dos áreas en donde voy a tratar de acercarme a su cuestionamiento. El primero es en una idea que Wendy mencionaba sobre las redes sociales y sus usos propagandísticos. Es que eso es un arma de doble filo. Utilizar las redes sociales con afanes propagandísticos puede generar percepciones de aceptación, pero pueden ser efímeras, porque esto se puede ir contrastando con la realidad cuando la gente en las comunidades no perciban cambios ni modificaciones en su condición de vida con las obras municipales. Es decir, las redes sociales, como cualquier herramienta que se utiliza para comunicar cosas, puede tener un megáfono tan fuerte y utilizarse todas. Y al final, Twitter se suele ver como una cancha, un espacio de batalla para ganar narrativas. Pero eso, si quieren, es solo la capa de la piel más superficial. Pero en el fondo hay un análisis que hay que hacer. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias de utilizar solamente esa estrategia? Porque al hacerlo propagandístico, claro, se pueden inflar percepciones y creencias de la gente que cuando contrasten la realidad del terreno van a pensar, bueno, esto es propaganda, esto es algo que digamos, de eso no comemos, de eso no me van a mejorar el camino vecinal, de eso no me van a llevar agua, de eso no me van a, no vamos a disminuir, por ejemplo, las denuncias de acoso, de violencia de género o de la inseguridad en los puestos de las paradas de buses. Entonces, es contraproducente el uso de las redes de carácter propagandístico porque las redes se pueden utilizar para informar y trasladar cosas que se están haciendo. Lo voy a poner así. A veces monitoreo cuando es posible los sitios de Facebook, por ejemplo, que hay de gobiernos locales o de gente que crea organizaciones de municipios. Y una cosa que siempre identifico es la gente tiene quejas muy puntuales. Miren, en la calle tal los vehículos se han tomado la acera. En la zona tal hay un promontorio de basura, cosas como muy elementales. Y en esos casos la gente lo utiliza para transmitir demandas, para transmitir quejas. Creo que una clave para el uso de las redes sociales a nivel institucional es para solventar justamente esos espacios. Si a veces no hay espacio, no hay oportunidad de hacer cabildos abiertos o espacios de discusión, que eso sería lo ideal, pero las redes sociales pueden servir medianamente para este ejercicio, que la gente traslade las demandas y las quejas que tiene y por ahí se solvente y se responde, para mostrar también que les hemos escuchado, hemos tomado nota y les estamos dando respuesta, que creo que ese es un punto clave. Pero si todo el uso de las redes para visibilizar la imagen de una persona, para atacar a otros o para promover cosas que al final no se hacen, va a ser contraproducente. Y el otro componente para tratar de responder a su pregunta, Sandra, también es otro aspecto que es clave, es la comunicación institucional respecto a políticas públicas. ¿Y a qué va con esto? Porque
hay que comunicar lo que se hace. Digamos, cuando me refiero a lo que se hace es comunicar las acciones de programas y proyectos municipales, los impactos de una intervención. Si ustedes, por ejemplo, estoy dando un ejemplo hipotético, pero si ustedes hacen un programa de salud, de seguridad alimentaria y procesos de formación y capacitación a personas en zonas rurales, de cómo cambiar sus prácticas agrícolas, de cómo producir ciertas cosas, y ustedes están viendo que con el paso del tiempo esa intervención está logrando resultados, divúlguenla, denla a conocer, preséntela como un caso de experiencia exitoso en espacios, por ejemplo, como estos, o en foros que pueden tenerse a nivel internacional de municipalidades, porque también se debe, digamos, lo voy a poner así, se debe de comunicar lo que se hace bien. Digamos, entonces, en la medida que, pero ¿eso qué significa? Llevar una articulación entre la unidad de comunicación institucional con las unidades de implementación de programas y proyectos municipales. Es decir, que nos digan qué estamos haciendo en esta zona, qué estamos logrando, no solamente la foto en sí, sino retratar, y ahí también retomo una palabra que Wendy mencionó, retratar historias. Y eso creo que el hecho de una intervención de política pública se puede utilizar mecanismos de storytelling, de contar historias, de cómo le transformamos la vida a una persona capacitándola en algún tipo de oficio o del trabajo municipal, me refiero, o cómo, por ejemplo, logramos un nivel de educación y de formación, por ejemplo, para la prevención de la violencia con jóvenes de institutos o de escuelas. Entonces, y eso vamos contando la historia de cómo nuestra intervención municipal está logrando resultados. Yo creo que esa sería una comunicación bastante efectiva y que podría trastocar un poco, luchar contra algo que, digamos, es una marea muy intensa también, Sandra, que es lo de las redes sociales, porque eso es un maremoto, pues, entre tantas cosas y las prácticas que ya sabemos, el uso de los troles, la lucha de mensajes de quién visibiliza tal hashtag, etcétera. Entonces, espero con eso acercarme un poco, ¿no? a su inquietud. Yo quiero agregar ahí algunos elementos Gracias. ya daba Carlos, que me parecen también importantes, y tal vez destacar y no olvidar que todo discurso, toda narrativa tiene su tope. Si eso no lo sostenemos con acciones, con medidas concretas, nunca la comunicación va a ser efectiva. Y esto lo digo porque, y lo he visto mucho, hay funcionarios, por ejemplo, que lo que hacen desde las oficinas de comunicaciones es comprar seguidores, porque de repente tienen X seguidores y tienen que tener más para tener mejor imagen, pero eso al final, cuando la gente contrasta lo que está pasando en los territorios, pues ese discurso se cae inmediatamente. Y yo creo que es bien importante, por ejemplo, sin insistir en la parte de, hay muchas cosas que desde las alcaldías, desde las organizaciones se pueden comunicar y comunicar de una manera fuera de la caja, no necesariamente desde la televisión tradicional, ahora como lo mencionaba Sandra, desde las redes sociales. ¿Cómo contrarrestar, por ejemplo, un discurso o cómo contrarrestar algo que pueda afectar a nuestro funcionario o a nuestra organización? Bueno, a través de acciones, contando historias, por ejemplo, hacer pequeños videos, de repente generar mayor interacción y conexión con la gente, un aspecto que se nos olvida muchísimo también. Y eso pues es un elemento importante, pero yo quería agregar algo más que me parece que también es fundamental en todo esto, porque lo he visto. Yo creo que los comunicadores, que los jefes de las unidades, que quienes componen las áreas de comunicación, tienen que también empoderarse, porque hemos visto con mucha frecuencia que muchos comunicadores dan buenos consejos a sus funcionarios, les dicen qué hacer, qué decir, pueden intentar preparar, pero el funcionario o la persona o su superior no les hace caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces vemos los resultados que vemos, ya sea en las entrevistas o en los medios de comunicación. Y yo creo que el funcionario, el comunicador, perdón, tiene que tener un mayor protagonismo y asimilar que él es quien sabe de comunicación. Él es quien debe llevar a su funcionario y decirle qué puede ser contraproducente para él. Por ejemplo, si en determinada entrevista o determinado espacio la persona evoca más un discurso político que aspectos técnicos que son importantes o acciones o medidas que se están realizando en las instituciones, pues eso también, eso debe de decirse. Y no solamente de decirse, sino que también debe hacerse una evaluación. El comunicador debe evaluar cuál es el desempeño que tiene el funcionario, el alcalde, la alcaldesa, por ejemplo, en X entrevista o en X espacio, sustentarlo también con el impacto que eso ha tenido pues, en otros medios, la cobertura que le han dado. No solamente la cobertura en cantidad, sino que también en calidad, qué se está diciendo.
Entonces, yo creo que este aspecto es importante porque lamentablemente, y yo lo he visto a veces, el comunicador casi que se vuelve como el asistente, ¿no? El quien le está ayudando a llevarle, y no debería de ser así. El comunicador es quien sabe de comunicación, ese es el experto, el especialista que debe decir el funcionario, y el funcionario debe seguir lo que el comunicador, pues en este momento, o en ese momento en específico, le orienta. Yo creo que eso es importante, establecer esa relación, pero también tener mayor protagonismo, empoderarse acerca de las acciones y medidas para fortalecer las comunicaciones, tanto de la persona como también de las organizaciones. Muchas gracias por Gracias, sus gracias, respuestas. licenciado. Gracias, gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias por sus respuestas. Yo creo que estamos llegando al final de esta jornada. Queremos agradecer a Wendy y a Carlos por tomarse su tiempo y compartir conocimientos con nosotros. Este video lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube, La Red de T. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y les invitamos también a que compartan este video en redes sociales, en sus unidades de información, en sus alcaldías, en sus instituciones, para que las personas con las que trabajan y se vinculan desde sus trabajos con estos temas de comunicación, pues escuchen estos consejos que nos han dado expertos hoy que están al día a día con los medios, ¿no? Creo que es importante que lo que hemos escuchado hoy se transmita también hacia otros niveles para mejorar esa comunicación que hacemos desde nuestras instituciones, organizaciones, alcaldías, para transmitir el trabajo que hacemos, los planes que estamos desarrollando. Esperamos que haya sido de utilidad esta jornada para todos y todos los que se conectaron. Les animamos a transmitir el mensaje y posteriormente vamos a estar realizando otras actividades similares. Wendy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por invitar. Carlos, también te agradecemos que nos acompañaras. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, muy bien. Gracias a todas y todos. Que tengan muy buen día y nos vemos en la próxima.